Hola a todos, gracias por regresar a mi canal. Hoy continuaré compartiendo los eventos más emocionantes y llenos de suspenso. Acompáñenme para no perderse ningún momento. Sin-man y su hijo estaban en el jardín recogiendo verduras para llevar al mercado y venderlas. Mientras tanto, cuando Hank regresó a casa, se dio cuenta de que ni su esposa ni su hijo estaban allí. Aunque sintió una leve preocupación, decidió mantener la calma y empezar a ordenar la casa. Sabía que, como siempre, la rutina debía continuar. Con serenidad se puso manos a la obra y comenzó a preparar la comida para toda la familia. Mientras trabajaba, pensaba en su familia y en cómo podía hacer que su esposa e hijo se sintieran siempre felices y cuidados. A pesar de las dificultades que habían enfrentado en el pasado, Hank estaba determinado a hacer todo lo posible para crear un hogar lleno de amor y estabilidad. No importaba lo que sucediera, él estaba dispuesto a trabajar duro para asegurar que su familia nunca le faltara nada y que siempre se sintieran completos y satisfechos. Con cada tarea que realizaba, ya fuera limpiando la casa o cocinando, su mente seguía centrada en el bienestar de su esposa e hijo. Sabía que esos pequeños gestos eran los que realmente importaban y que a través de ellos podía construir una vida mejor para los tres. Aunque su preocupación por la ausencia de su familia aún estaba presente, se sentía seguro de que su dedicación y esfuerzo serían la base de una felicidad duradera para todos. La tranquilidad de su actitud reflejaba el amor y compromiso que sentía por su familia. Hank sabía que la clave para su felicidad estaba en esos momentos cotidianos, en los detalles que, aunque sencillos, construían una vida plena. Cuando Sin-man y su hijo llegaron al mercado, se encontraron inesperadamente con la exnovia de su esposo. Ella, con una actitud desafiante, no perdía la oportunidad de provocar y sembrar discordia entre ellos. Con un tono desafiante comenzó a hablar mal de Hank, buscando hacerle daño a la relación. Sus palabras fueron hirientes y cargadas de veneno, intentando hacer que Sin-man dudara de su esposo y de su matrimonio. A pesar de que las palabras de la mujer la incomodaron profundamente, Sin-man decidió no dejarse arrastrar por la provocación. Con mucha calma tomó de la mano a su hijo y comenzó a caminar, ignorando completamente a la exnovia de su esposo. Sabe que hay personas que por distintas razones intentan meterse en la vida de los demás, buscando crear conflictos y envidias. Pero ella tenía claro que su amor por Hank era fuerte y estable, y nada ni nadie podía cambiar eso. Mientras se alejaba, Sin-man pensaba en lo mucho que había construido junto a su esposo. Sabía que las dificultades y las tentaciones eran parte de la vida, pero también sabía que su amor estaba basado en una confianza profunda y en el respeto mutuo. La exnovia de Hank, aunque intentara desestabilizar su relación, no podría romper lo que ellos habían logrado juntos. Aunque un sentimiento de incomodidad la invadió por un momento, Sin-man no dejó que eso afectara su paz interior. Sabía que su vida estaba con Hank y que, a pesar de los obstáculos que pudieran surgir, ella estaba decidida a seguir adelante, construyendo una vida feliz y plena con él y su hijo. El pasado de Hank, aunque complicado, no tenía poder sobre su presente ni sobre su futuro. Mientras caminaba por el mercado con su hijo a su lado, Sin-man se sintió más segura de sí misma. No necesitaba la aprobación de nadie más. Su familia, su amor y su felicidad dependían solo de ellos tres. Lo que otros dijeran o intentaran hacer no tenía importancia. Lo único que realmente importaba era lo que ella y Hank compartían, algo que era más fuerte que cualquier obstáculo o palabra negativa. Después de no conseguir provocar una reacción en el mercado, la exnovia de Hank no se dio por vencida y decidió ir directamente a su casa para intentar enfrentarse a él.
A pesar de que Hank le había pedido que se fuera, ella insistió y no dejó de acosarlo, buscando en todo momento crear una situación que pudiese generar tensión. Su actitud persistente y provocadora no dejaba de incomodar a Hank, quien trataba de mantener la calma, pero estaba claramente molesto. Cuando Sin-Man llegó a casa y vio esta escena, una oleada de celos la invadió de inmediato. La imagen de su esposo en conversación con su exnovia, a pesar de sus intentos por evitarla, hizo que su corazón se llenara de furia. En ese momento el enojo y la frustración se apoderaron de ella, y por un instante quiso irse de inmediato, no soportando la tensión de la situación. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, Hank corrió tras ella, la alcanzó y la sujetó con ternura, intentando calmarla y hacerla entender que no había nada entre ellos, aunque Sin-Man estaba tan molesta que no sabía cómo reaccionar. El esfuerzo de su esposo por tranquilizarla la hizo dudar por un momento. Aún así, el dolor y la ira seguían presentes, y lo único que quería era alejarse de todo aquello. Mientras tanto, la exnovia, al ver que su plan para provocar una discusión no había tenido éxito, no dejó de echar leña al fuego. Con comentarios hirientes, seguía intentando que Sin-Man perdiera los estribos, buscando destruir la paz que ella y Hank habían logrado construir. Su presencia era como un veneno que intentaba infiltrarse en la relación, dispuesta a generar el mayor daño posible. Cada palabra que salía de su boca solo empeoraba la situación, sumando más tensión y dolor a un momento que ya era bastante incómodo. A pesar de los esfuerzos de Hank por mantener la calma y tratar de resolver la situación, el ambiente seguía siendo tenso y lleno de emociones encontradas. Sin-Man, aunque enojada y dolida, trataba de mantener el control, pero las palabras de la exnovia la hacían sentir impotente. En ese momento, todo lo que había construido junto a Hank parecía tambalear, y la desesperación crecía dentro de ella. Por otro lado, Hank seguía intentando que Sin-Man entendiera que no había nada entre él y su exnovia, pero la situación se estaba volviendo cada vez más complicada. La exnovia no tenía intención de rendirse. Su propósito era claro: causar conflictos, sembrar dudas y, si era posible, separarlos. A pesar de todo, Hank estaba decidido a mantener su relación con Sin-Man y no iba a dejar que nadie la destruyera. Finalmente, aunque la exnovia seguía provocando, Hank logró que Sin-Man se calmara un poco, pidiéndole que se quedara y no dejara que esa mujer dañara su felicidad. La tensión en el aire era palpable y el conflicto aún no se resolvía, pero Hank confiaba en que, a pesar de las dificultades, su amor por Sin-Man era más fuerte que cualquier intento de ruptura. Finalmente, el plan de la exnovia de Hank no tuvo éxito. A pesar de todos sus intentos por crear conflictos y sembrar discordia, Hank se mantuvo firme y la echó de su casa sin dudar. La mujer, que había buscado separar a la familia a toda costa, se vio derrotada al ver que su estrategia no había dado frutos. No solo fue rechazada por Hank, sino que su intento por destruir la relación de la pareja terminó en un fracaso rotundo. Aunque Sin-Man aún sentía algo de ira, su amor por su esposo y su hijo era más fuerte que cualquier resentimiento. Después de un momento de reflexión, decidió no dejarse llevar por la rabia y se dio la vuelta. En lugar de irse, regresó a la casa, acercándose a Hank con la decisión de seguir adelante con su familia. La escena de la exnovia y su intento por crear una brecha entre ellos ya quedaba atrás. Sin-Man se sintió aliviada al estar junto a su esposo, consciente de que lo que realmente importaba era lo que compartían entre los tres. Juntos comenzaron a trabajar en el jardín, limpiando y organizando el espacio como una familia unida. La calma y la tranquilidad que sentían en ese momento reflejaban la fortaleza de su relación. Lo que verdaderamente los unía era su amor y compromiso mutuo. Tras trabajar en el jardín, decidieron pasar un rato relajante y divertido.
sentándose juntos a pescar, disfrutando de la compañía del otro. La tarde transcurrió de manera sencilla pero hermosa, con cada miembro de la familia disfrutando de la calma y la alegría de estar juntos. Las risas de su hijo, la mirada llena de amor entre Hank y Sin-man, y la tranquilidad del hogar crearon un ambiente de paz y felicidad. La vida, aunque no siempre perfecta, se sentía completa en esos pequeños momentos de intimidad y cariño. Después de pescar, la familia se dirigió a la cocina para preparar la comida. La sencillez de la tarea, el compartir en la cocina, fue un acto lleno de significado. El amor, la paz y la felicidad que compartían entre ellos lo eran todo. La mañana siguiente, la familia de Hank se reunió para disfrutar juntos de los primeros rayos de sol del día. El ambiente era tranquilo y sereno, con el sol llenando la casa de una luz cálida y acogedora. Era un momento perfecto de paz, donde el estrés de la vida cotidiana quedaba atrás y la armonía familiar reinaba en el hogar. Tras un rato de charla amena, Hank y su esposa se levantaron para cambiarse y prepararse para las tareas cotidianas en el jardín. Sabían que el día los esperaba con trabajo, pero también con la satisfacción de poder hacerlo juntos en familia. Así todos se pusieron manos a la obra, trabajando en el jardín con entusiasmo y colaboración. La madre de la esposa de Hank también se unió a ellos rápidamente, con una sonrisa en el rostro, dispuesta a ayudar en las tareas del día a día. La llegada de la suegra trajo consigo un toque más de alegría y colaboración, haciendo que el hogar se llenara aún más de calidez. Mientras trabajaban, las sonrisas y las bromas fluían naturalmente entre ellos. Cada tarea se convirtió en una oportunidad para compartir, apoyarse y disfrutar del tiempo juntos. Aunque las tareas eran simples y cotidianas, el ambiente estaba lleno de alegría y unión. A través del trabajo conjunto, la familia de Hank se sentía más unida que nunca, demostrando que incluso en las actividades más simples, el verdadero valor estaba en la conexión que compartían. La jornada comenzó de manera perfecta, con una sensación de satisfacción y bienestar que solo puede ser alcanzada cuando el amor y el esfuerzo se combinan. Al final de la mañana, mientras el sol continuaba ascendiendo en el cielo, la familia sentía que cada minuto había valido la pena. Habían trabajado juntos, se habían ayudado mutuamente y sobre todo se habían conectado de una manera especial. Este tipo de momentos, aunque aparentemente sencillos, son los que realmente construyen una vida familiar sólida y llena de amor. La paz y la felicidad no estaban en los grandes logros, sino en esos instantes cotidianos en los que todos compartían algo más que trabajo, compartían su vida, su tiempo y su cariño. Mientras la familia descansaba después de una jornada de trabajo en el jardín, algo inesperado ocurrió. La exnovia de Hank apareció de nuevo, esta vez sin previo aviso, decidida a romper la paz que tanto habían trabajado por mantener. Con su actitud desafiante y provocadora, llegó con la intención de crear problemas, de sembrar discordia entre Hank y su esposa, y así causar una ruptura en su relación. Su presencia causó una gran tensión en el ambiente, llenando el hogar de una incomodidad palpable. No conforme con sus intentos previos, la mujer no dudó en lanzarse con palabras llenas de provocación y amenazas, con la clara intención de desestabilizar todo lo que Hank y su familia habían construido. Sus comentarios no solo eran hirientes, sino que también buscaban sembrar dudas y crear conflicto en el seno de la familia. La madre de la esposa de Hank, visiblemente enfadada, no pudo contener su furia ante la audacia de la exnovia, y junto con su hija le exigieron que se fuera de inmediato. El ambiente se tornó tenso y cargado de emociones, pero la firme decisión de la familia fue clara. No permitirían que nadie destruyera su felicidad. Antes de irse, la exnovia, con una mirada llena de rabia y despecho, lanzó una última amenaza. Si yo no puedo tenerlo, entonces no esperes que tu familia sea feliz. Con esas palabras, se fue dejando atrás un rastro de resentimiento y frustración. Después de todo lo sucedido,
La madre de la esposa de Hang aún guardaba cierta preocupación. A pesar de los esfuerzos de su yerno por calmar la situación, no podía evitar sentirse intranquila respecto a la relación entre él y su exnovia. Aunque había visto su compromiso algo en su interior, la mantenía alerta. Fue entonces cuando decidió hablar con Hang de manera directa y clara, para asegurarse de que todo estuviera realmente resuelto. Con valentía, la suegra le preguntó si su relación con la exnovia había quedado completamente atrás, temiendo que pudiera haber algo no dicho o algún vínculo oculto. Necesitaba estar segura de que su hija no estaría nuevamente en riesgo de sufrir. Hang, con una postura firme y sincera, le aseguró que su amor por su esposa era lo único que realmente importaba. Reafirmó que no tenía ningún contacto con su exnovia y que todo lo que había ocurrido había sido obra de ella, quien había intentado de manera deliberada destruir su relación. Las palabras de Hang, llenas de honestidad y compromiso, lograron calmar las dudas de la madre y la esposa. Ambas comprendieron que la mujer del pasado ya no tenía cabida en sus vidas. La sinceridad de Hang y su actitud decidida fueron suficientes para restaurar la confianza en él. A partir de ese momento, el vínculo familiar volvió a fortalecerse y la familia de Hang decidió dejar atrás lo sucedido. La vida continuó con normalidad. El día a día volvió a ser el mismo juntos, trabajaban en el jardín, compartían las tareas del hogar. Cocinaban y disfrutaban de los pequeños momentos con su hijo. La familia se dedicó a lo que realmente importaba: estar unidos, cuidar de su hogar y disfrutar de su amor y confianza mutuos. Con el tiempo decidieron ignorar por completo la presencia de la exnovia, ya que sabían que nada podía destruir lo que habían construido. El amor y la confianza se convirtieron en la base de su felicidad. La familia estaba más unida que nunca, y a pesar de los intentos de sabotaje, su vínculo se mantenía fuerte y estable. A pesar de haber sido rechazada en varias ocasiones, la exnovia de Hang no estaba dispuesta a rendirse. Al día siguiente, mientras toda la familia de Hang estaba ocupada trabajando, ella apareció nuevamente, esta vez con las mismas amenazas y provocaciones que ya se habían vuelto su sello. No estaba dispuesta a dejar que su frustración se desvaneciera tan fácilmente, y se presentó en la casa con la intención de crear más caos. En medio de la tranquilidad de la familia, ella irrumpió con un grito fuerte declarando que había tenido un hijo con Hang en el pasado y que si no lograba recuperar su lugar en su vida, entonces ella haría que la familia de Hang tampoco pudiera vivir en paz. Sus palabras, llenas de veneno, buscaban sembrar la duda y el miedo, intentando manipular y destruir la relación entre Hang y su esposa. Sin embargo, esta vez Hang no reaccionó con furia, ni se dejó llevar por la provocación. En lugar de caer en la trampa de la confrontación, se mantuvo calmado y sereno, decidido a poner fin a ese conflicto de una vez por todas. Con una mirada firme, Hang se dirigió a la exnovia y sin dudar le declaró que no sentía absolutamente nada por ella y que su amor y lealtad pertenecían únicamente a su esposa. Con voz tranquila dejó claro que no había ningún futuro con ella y que su vida ya estaba completamente centrada en su familia. Para dejar aún más en claro sus sentimientos y para poner punto final a la escena, Hang se acercó a su esposa y la besó con pasión justo frente a la exnovia. La escena fue el golpe definitivo para la mujer, quien, llena de rabia y humillación, no pudo hacer más que gritar de frustración antes de marcharse derrotada y llena de amargura. El acto de Hang no solo demostró su amor y lealtad hacia su esposa, sino también su completa determinación de proteger su familia de cualquier intento de destrucción. La exnovia, al ver cómo su esfuerzo por separar a la pareja había fracasado, incapaz de destruir a la familia de Hang, la exnovia ideó un plan aún más astuto y peligroso. Decidió ir a la prisión donde se encontraba recluida la madre adoptiva de Hang. Allí pidió verla fingiendo que le importaba.
Cuando tuvo la oportunidad empezó a engatusarla, mostrándose preocupada por la salud de su madre y mintiendo descaradamente sobre la relación de Hank, afirmando que había cambiado de opinión, que ahora la amaba y que pronto vivirían juntos. La exnovia aprovechó la oportunidad para reafirmar una promesa que le había hecho hacía mucho tiempo. Si se casaba con Hank, le daría la casa. Sabiendo que esta podría ser su oportunidad de conseguir lo que quería, la ingenua mujer aceptó sin dudarlo. Sabiendo que la mujer desconocía la ley, usó palabras persuasivas haciéndole creer que formaba parte de un acuerdo para asegurar su felicidad futura. La madre adoptiva, completamente eufórica y confiando en la promesa de la joven, finalmente firmó el documento sin saber que acababa de ser engañada. Este acto, aparentemente bien intencionado, resultó ser una maniobra de manipulación de la exnovia, quien se valió de su apariencia amable y engañosa para conseguir lo que quería: poseer una propiedad que no le pertenecía. La madre adoptiva de Hank, creyendo las mentiras de la joven, no se dio cuenta del fraude que había cometido. Poco sabía que acababa de entregar sus bienes a alguien que no solo rompió su promesa, sino que se aprovechó de su debilidad e ignorancia para cometer un acto completamente deshonesto. Xin Mận cùng con trai ra vườn hái rau mang ra chợ bán. Ở nhà, anh Hằng tranh thủ dọn dẹp và chuẩn bị bữa cơm, thầm nhủ sẽ làm mọi thứ để vợ con có được hạnh phúc. Tại chợ, Xin Mận tình cờ chạm mặt người yêu cũ của chồng. Cô ta buông lời khiêu khích, bôi xấu, nhưng Xin Mận vẫn giữ bình tĩnh, dắt con rời đi vì cô tin vào tình cảm vợ chồng mình. Không chịu thua, người yêu cũ tìm tới tận nhà. Anh Hằng đã cương quyết đuổi cô ta đi. Nhưng sau khi Xin Mận về thấy cảnh này, cô nổi giận và định bỏ đi. May mắn anh Hằng giữ được vợ ở lại. Cô người yêu cũ vẫn không ngừng châm dầu vào lửa, khiến cho tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Cuối cùng, kế hoạch của cô người yêu cũ không thành công. Anh Hằng kiên quyết đuổi cô ta đi và sự cố gắng chia rẽ gia đình của cô ta kết thúc trong thất bại. Dù vẫn còn chút tức giận, nhưng Xin Mận không bỏ đi nữa. Cô quay lại theo chồng vào nhà. Hôm sau, gia đình cùng làm vườn, mẹ vợ cũng tới giúp. Không khí đầm ấm. Bất ngờ, người yêu cũ lại xuất hiện, châm ngòi gây nổ. Mẹ vợ và Xin Mận cùng nhau đuổi cô ta về. Trước khi đi, cô ta buông lời đe dọa: nếu tôi không có được anh ấy thì gia đình anh cũng đừng mong hạnh phúc. Lo lắng, mẹ vợ hỏi thẳng anh Hằng. Anh khẳng định chỉ yêu vợ, không liên quan gì đến người cũ. Cả nhà một lần nữa gắn kết, tin tưởng nhau. Nhưng người yêu cũ chưa chịu dừng lại. Cô ta quay lại, lớn tiếng tuyên bố đừng có con với anh Hằng. Hằng chia rẽ. Anh Hằng đáp trả dứt khoát và hôn vợ ngay trước mặt cô ta, khiến cô ta tức tối bỏ đi trong nhục nhã. Cuối cùng, cô ta bày mưu độc ác hơn, đến gặp mẹ nuôi anh Hằng trong trại giam, lừa bà ký giấy sang tên nhà bằng lời nói dối và thủ đoạn xảo quyệt. Không hay biết, mẹ nuôi đã trao cả tài sản vào tay kẻ lừa đảo.